Hola, cordial saludo. Somos Cívica Televisión, 183,000 hogares abonados en 4 cableoperadores, nuestro canal en YouTube, además nuestros canales de Facebook, en YouTube en YouTube Cívica Medios, en mayúscula Cívica Medios, y en Facebook Cívica Televisión, Cúcuta 7 días y el Facebook de Don Amaris. Hoy estamos con un heredero de un gran legado. Se trata de José Gabriel Román, pero lo difícil cuando se recibe un legado es poderlo sostener, poderlo mantener. Usualmente los legados le quedan grandes a un buen grupo de personas o de familias. Y vamos a hablar del legado de José Gabriel. Tuvo un padre y una madre excepcionales. Tiene además un legado que mantener por su familia desde sus abuelos. Y esto lo hago con el ánimo que usted, amigo televidente, los legados que dejen o que hayan recibido, hay que mantenerlos. El legado del papá, que fue un buen señor, de la mamá que ayudaba al vecino, el legado del que se portaba bien con la comunidad, el legado del que ayudaba en la Semana Santa, el legado que haya recibido, lo pueda mantener. Hola, José Gabriel. Don Amaris, muchísimo gusto, muchísimas gracias por haberme invitado y un saludo especial a todos sus televidentes. José Gabriel nace en 1967, lo conozco ya hace varios años de nuestra juventud, yo un tanto adulto que él, pero ha sido una persona que ha estado aquí fue el creador en Cúcuta, el que impulsó por primera vez el tema del internet. Vamos a hablar de eso. Ahora entrar a internet facilísimo, antes había que ir a un lugar, pero fue también un gran activista en tema ambiental cuando estuvo 10 años en Corponor, estuvo en el área metropolitana, ahora está en la Cámara de Comercio. Es una persona que ha trabajado mucho, también ha estado en el campo privado, en el tema de la construcción. José Gabriel, usted sabe, nace en el 67, 1967, en el Hospital San Juan de Dios. Nazco en el Hospital San Juan de Dios, Don Amaris, en el hospital que quedaba en la avenida Segunda con calle 12. ¿Donde queda hoy día la biblioteca? Donde queda la biblioteca Julio Pérez Ferrero. Ese era el sitio donde nacíamos los cucuteños, era un cucuteño de clase media, como todos los cucuteños, y bueno, mi madre muy joven tuvo sus 2 hijos, yo soy el segundo de 2 hijos, y nací en el Hospital San Juan de Dios. A mucho honor. ¿Y cómo es la historia de sus abuelos, maternos y paternos? Mis abuelos son de Gramalote. De Gramalote. A mucho honor, mi abuelo y mi abuela son de Gramalote, y tengo una característica, Don Amaris, es que mi abuelo escribía todo lo que pasaba en su vida. Hoy yo tengo todos los escritos de mi abuelo. Ahí está su abuelo. Ese es mi abuelo, Sí. Ese es mi abuelo materno. Mis abuelos paternos estuvieron... El de Gramalote es el paterno. El abuelo de Gramalote es el paterno. Sí, y escribía todo. Escribía todo. Yo tengo todos los escritos del abuelo. Esos son mis abuelos paternos, junto con mi hermana. Mis abuelos emigran de Gramalote a Chinácuta. Mi abuelo era de la Federación Nacional de Cafeteros y después deciden venir a Cúcuta. Su profesión era farmacéuta, boticario en esa época. Toda su familia era boticaria. Deciden venir a Cúcuta y en Cúcuta forman su familia. Mi abuelo era un hombre de unos principios intachables, igual que mi abuela, vivía para sus hijos. Alcancé a conocerlos a los 2 y compartir. Tengo esta foto, que es la foto del matrimonio de mis abuelos, una foto arreglada con inteligencia artificial hoy en día, colorizada con inteligencia artificial, pero es una foto... Una familia típica de los años, ¿qué es eso? Esa es una foto tal vez de 1930. Sí. De 1900 o un poco antes. Mi padre nació en 1937, debe ser una foto de... Ahí está, o sea, ese es ajustada con inteligencia artificial, pero estaba los abuelos con toda la familia. Los abuelos con los padres de mi abuelo y con los padres de mi abuela, además con los sobrinos, con unos peluqueados muy particulares. Sí, ¿y esa foto dónde fue? En Gramalote. En Gramalote. Salen de Gramalote a Chinácota porque su abuelo trabajaba con la Federación Nacional de Cafeteros. Pero a la vez era farmacéuta. Era farmacéuta, tenía en esa época remedios ancestrales, los llamaban. Sí. Y no se conseguían remedios en las farmacias. Ahí vemos la Gramalote de antes. Y les tengo que contar una anécdota. Mi padre tenía Alzheimer, no lo sabíamos. Y como estaba un poco enfermo, yo lo llevé a Gramalote
a que recorriera sus pasos, a que me contara Desandar, nuevamente, a desandar sus pasos. Sí. El día que lo llevé un domingo, el alcalde de Gramalote contó que había un gramalotero que volvía a su tierra y le hizo como un homenaje en el parque a mi padre. A la semana siguiente fue la destrucción de Gramalote. Dios Creyendo santo. yo que llevaba a mi padre a despedirse de su tierra porque mi padre estaba enfermo, realmente lo llevé a despedirse de su tierra porque su pueblo iba a desaparecer. Así es, y desapareció Gramalote en ese terremoto. Su papá materno, o sea, su abuelo materno y su abuelo paterno, ya me habló de la línea del paterno. ¿El materno cómo fue? Mi abuela materna, cucuteña de pura cepa, se casó con Pablo Medina. Mi abuelo Pablo era santanderiano, que había venido a buscar comercio en estas tierras. Mi abuela muere muy joven, ella es mi abuela, una mujer muy bella, que muere muy joven, deja a mi madre huérfana tal vez de unos 8 años. Dios, qué elegancia. Sí, era una mujer muy bella, tocaba piano, me cuenta mi madre. Y Irma muere muy joven, mi abuelo tiene otro hogar, y mi madre en ese ejercicio de una nueva familia, pues sigue su vida normal, conoce a mi padre porque eran vecinos de cuadra sobre el centro de Cúcuta. Ese es mi abuelo paterno, fundador del Club de Caza y Pesca, después Club Cazadores también en algún momento. Sí. Porque efectivamente era de caza y pesca en ese momento. Sí. Y entonces mis abuelos paternos viven muy cerca a mis padres, a mi abuelo materno, y mis padres se conocen, y mi madre se casa muy joven, sobre el centro de Cúcuta. En el centro de Cúcuta. Sí, señor. Bueno, y hablemos un tanto ahora de su papá. Su papá fue un personaje, realmente un gran personaje. Además fue político, comerciante, fue un soñador, fue constructor. Hablemos de su señor padre, José Gabriel. Mi padre nace en 1937, es un personaje que nos marca a nosotros y marca a todos los que lo conocieron. Como lo decía don Amaris. Estamos hablando de don José Félix. José Félix Román Suárez. Sí. Fue político, tenía una frase que causaba mucho impacto, que era comprometido con el pueblo. Y comprometido con el pueblo, fue 18 años concejal de Cúcuta y fue representante a la Cámara. Pero fue una persona que intentó cumplir todo lo que quería, y nada de eso era pequeño. Ahí le están colocando una condecoración. Esa condecoración, si no me equivoco, mi madre se la está colocando, es el botón que lo marcaba como concejal de Cúcuta. Sí. Y ahorita lo vamos a ver en otro espacio de su carrera, cuando acompañó al presidente Belisario Betancur. Mi padre es de estirpe conservadora, como buen gramalotero. Sí. Entonces lo acompañó a la presidencia de la República. Pero mi padre cumplió todos los sueños que quiso. Fue criador de caballos, fue criador de vacas, pero tenía unas particularidades que le gustaba lo extraño. Entonces teníamos vacas enanas, caballos pequeños. Ponis. Teníamos perros de todas las razas posibles, Pugs, Basset Hound, Dachshund, Bluehound, Pinscher miniatura, en la casa. Eso era una locura. ¿La casa dónde quedaba? Vivíamos en el Barrio Blanco primero. Sí. ¿Y ahí tenían vacas? No, teníamos una finca, y en la finca en Chinácota creábamos las vacas. ¿En la casa qué tenían? ¿Perros? En la casa tuvimos perros, pero lo más impresionante que tuvimos fue una leona. La gente no me cree, pero un día en un viaje a Medellín, encontró en el zoológico de Medellín que la leona de Medellín había tenido leoncitos. Y seguramente es muy costoso para un zoológico mantener una leona, y para mantener una jauría, una cría de leoncitos. Entonces mi padre decidió, o habló con el director del zoológico, y le dijo que él qué podía hacer para tener una leona de esas para fundar un zoológico en Cúcuta, y le regalaron esta leona. Dios santo. Y la leona la llevó para la casa, y yo me crié con una leona en el jardín de mi casa como si fuera un gato. Dios mío. Esos son los padres de la leona, como si fuera un gatico en el jardín de mi casa en el Barrio Blanco. Entonces fue una figura muy extraña, pero era parte de las locuras del viejo que eran increíbles. Sí, es que era un personaje, José Félix. Siendo muy joven. Pero la leona, ¿hasta cuántos años? La leona vivió como 3 años con nosotros. Yo sé que eso hoy en día no se ve bien. Sí, no se ve bien. Pero es que pero era otra historia, era otra ciudad, era otra forma de pensar. ¿Hace cuántos años? Eso debió ser hacia 1971 que tuvimos la leona.
Pues, entonces, era otra manera de pensar, y además no la hacían para hacerle daño, era para tenerla ahí y para luego criarla. Pero además de eso, usted iba a decir algo ahora. Mi padre además le dio por conocer siendo joven a los indios Motilón Varía, a los indígenas Motilón Varía, su etnia. Sí. El primer blanco que llegó a la etnia fue Olsen. Sí. Un extranjero. Un extranjero, americano, que llegó y estuvo Y luego con llegó ellos. el padre García Herreros también. Mi padre creo que llegó antes. Sí, ahí están los motilones. Se fue con un amigo y se fueron a conocer la etnia Motilón Varí y entraron a la etnia. Creo que mi padre está entre las 5 personas que primero convivieron en la etnia. Su papá es el de la izquierda. El de la pantalla. izquierda, sí. Duró unos 3 meses, creo, compartiendo con ellos en la etnia. ¿Se fue 3 meses para allá? Sí, no había casado, estaba Su soltero. papá era un show, definitivamente. Sí, Era todo un personaje. Qué bonita historia. Pero esa. realmente lo más importante de mi papá era que lo que soñaba lo intentaba hacer. Y eso es un ejercicio que yo quiero que tengamos todos, don Amaris. Y es, si usted tiene un sueño, no importa cuál sea, no importa qué tan loco sea, si usted tiene un sueño, y es un sueño empresarial, es un sueño familiar, es un viaje, es una construcción, si lo deja de soñar nunca lo va a cumplir. Tiene que hacer todo lo posible porque esos sueños se cumplan y eso mi padre lo intentó hacer siempre. Fue representante a la Cámara. Mi padre fue Estuvo en un representante a la colegio Cámara. municipal de bachillerato también como vicerrector. Hablemos de esa parte y luego para empezar a hablar también de su mamita, que es un gran ser humano, y luego lógicamente de usted y de Cúcuta, porque esta es la casa de los cucuteños. Usted se sienta tranquilo en su casa, 183,000 hogares, o se sienta mirando el celular o el televisor y ve el álbum de la vida de personas como José Gabriel, que lo que nos invitan es a amar a Cúcuta. Entonces, hablemos los otros tópicos de su señor padre. Mi padre fue empleado público, fue vicerrector del Colegio Municipal de Bachillerato. Hoy los alumnos del Colegio Municipal lo recuerdan y tengo todavía muchos amigos de ese momento, alumnos de mi padre que me lo preguntan. Fue comisario de una inspección de policía que quedaba en la calle 11 entre avenidas 0 y Primera. Ahí quedaba la inspección. Ay, sí, saliendo por la 11 a mano izquierda quedaba. Al frente del colegio, exactamente. Antes del colegio médico. Exactamente. El edificio colegio médico, ahí quedaba una inspección. Ahí sí. fue inspección de policía, Sí. trabajó en el INCORA. Y en su vida pública, como les contaba, fue 18 años concejal de Cúcuta y 4 años representante a la Cámara. Fue juez promiscuo también. Fue juez promiscuo de Cáchira. Sí. De Cácota. Cáchira. De Cáchira. Me Ahí quedó está, mal sí, el documento. de Cáchira. De Cáchira, sí señor. Fue juez promiscuo de Cáchira. Esa es como su vida. Pero él termina muy temprano su política. Mi padre yo creo que se retira de la política a los 44 años para dedicarse a los negocios. Sí. Y yo no empato generacionalmente con mi padre en el ejercicio político, entonces cuando yo termino mi colegio lo que veo es un padre empresario Sí. y Constructor, ¿verdad? constructor, y yo me alejo un poco entonces también como del tema político y se mete y me dedico a estudiar a en la privado. universidad Sí. y me dedico al tema privado. Esa es la real figura de lo que sucede en el ejercicio. Pero ya hablamos del tema suyo, pero hablemos del José Félix Román Constructor. Mi padre Propietario con una visión muy grande de tierras de la ciudad, visionaba para dónde iba la ciudad, de aquellas personas como otros, como Enrique Cuadros, que compran tierras visionando que vaya a pasar algo dentro de 30, 40 años, y a los 30, 40 años es que pasa. Fue un gran visionario, pero también hizo construcciones. Claro, mi padre lo que termina realizando después de salir de la política es ver un futuro posible con la finca raíz y visualiza el municipio de Los Patios, que venía de ser un corregimiento de Villa del Rosario, visualiza el municipio de Los Patios como un eje articulador, no solamente vial, sino de bienes y servicios para la ciudad de Cúcuta, que es la ciudad importante o la más importante en el entorno. Entonces se dedica a la construcción, al urbanismo, efectivamente en el municipio de Los Patios. Proyectos que hoy todavía se están desarrollando y proyectos que seguiremos desarrollando porque vemos en ese municipio unas posibilidades muy grandes para todo el entorno metropolitano. Y hablemos ahora de la señora Gloria, de doña Gloria, de ese gran ser humano. Bueno, yo tengo la fortuna primero de tener una madre muy joven y qué pena la expresión, pero muy bella. Así es una mujer hermosa. Y mi madre
de mi madre que... Hay fotos de su mamá aquí en el álbum. Tengo unas fotos Vamos de a mi buscar madre. en el álbum de José Gabriel. Ella es mi Román. madre, que era muy joven, pero de mi madre heredo dos cosas, don Amaris. Heredo la vocación de servicio, el trabajo con la comunidad. Mi madre fue bastión importante para el ejercicio de mi papá. Sin mi madre... Para calmarlo. Y para que hubiera sido todo lo que fue. Sin mi madre, mi padre no hubiera sido 18 años concejal, no hubiera sido 4 años representante. Ella salía, trabajaba, se encargaba de las mujeres. Conservadoras. Conservadoras. De las mujeres egoístas. Claro que sí. Y tenía un trabajo aparte, y era un trabajo con las comunidades. Las fotos que vimos de mi madre, ella era voluntaria de la Liga contra el Cáncer. La anterior, mirámosla. Ese es de hace varios años. Ahí está acompañada Doña por el Ligia, Ejército creo. Nacional, con doña Ligia de Celis. Sí, ahí está Doña Ligia de Que Celis. encabezaba... También la mamá de Marcos Carrero. También tenemos un grupo, Gladys de Vega. Sí. Un grupo muy querido de mujeres que salían en ese momento a apoyar a las mujeres que tenían cáncer de mama, de útero o cualquier otro tipo de cáncer. ¿Y cómo las apoyaban? Bueno, crean la Liga contra el Cáncer en la ciudad de Cúcuta, que primero está en la calle 12, entre avenidas Segunda y Tercera, al frente del Parque Colón, y después se la llevan al lado del hospital. Pero esa Liga contra el Cáncer busca apoyar a las mujeres que están padeciendo por esa enfermedad, aconsejarlas, oírlas, pero también en algunas ocasiones cuando venía alguien que tenía cáncer de un pueblo que no tenían cómo quedarse o dónde quedarse, pues también les conseguían alojamiento, alimentación. Fue un trabajo social muy interesante, absolutamente desinteresado. Y esa vocación de servicio la heredo yo de mi madre. Y de verdad que ha servido. José Gabriel es rotario, es de la Cámara de Comercio, ha servido en diferentes frentes y vamos a empezar a hablar ahora de José Gabriel como un modelo, una persona que ha mantenido el legado de sus abuelos, de sus padres, o sea, su papá, su mamá, sus abuelos maternos, paternos, y ha seguido luchando por esta ciudad que ama profundamente a Cúcuta. José Gabriel Román. José, usted estudió en el Colegio Sagrado Corazón, donde han estudiado grandes de esta ciudad. Sí. Cuando llega el momento de escoger colegio, decido escoger el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué el Colegio Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, porque era el colegio donde se había graduado mi padre. Y decido estudiar al lado, o en los salones donde estudió mi padre. Me gradué en el año de 1984. En esa época íbamos también al CAS, que queda ahí al frente, sobre la Avenida Libertadores. Iban a hacer capacitación técnica, ¿era Íbamos eso? a hacer capacitación técnica, en mi caso en ciencias, a ver geología, física, cálculo avanzado. Qué bueno. Sí, química. El CAS tenía unas instalaciones impresionantes. Cuando usted estudió estaba la piscina. Cuando estudié estaba la piscina. Porque claro, es una piscina olímpica casi. ahí recibíamos clases de natación y bueno, y me dieron las clases para varios de los deportes que yo practicaba además, voleibol, baloncesto. Todavía tengo un grupo de amigos con los que comparto bastante del colegio, de mi salón sobre todo, pero la amistad y el ejercicio siguen siendo muy importantes. Creo que el Sagrado Corazón marcó un rumbo muy importante en mi vida. Ahí al lado, acabo de ver hace unos segundos, Joan, de Quinta Teresa. Para mí esa Quinta Teresa es para mí muy especial. ¿Por qué? Porque nuestra administración, usted recordará, José Gabriel, junto a María Eugenia Navarro, que era la secretaria de Cultura, con sus respaldos, logramos que eso que estaba totalmente derruido, gestionar un proceso con el Ministerio de Cultura para que fuera restaurada y quedó hermosamente restaurada. Entonces guarda para mí un recuerdo muy espiritual porque como alcalde ayudamos para que eso se diera. Es así, cuando yo era estudiante la Quinta Teresa hacía parte del colegio. Sí. Y el colegio no tenía los medios ni las maneras para poder mantenerla. La verdad, esta, creo yo, es la construcción más bella que tenemos hoy en la ciudad de Cúcuta. Sí. Bueno, y usted jugó baloncesto y voleibol, hablemos de eso. En mi época juvenil practiqué muchos deportes, pero digamos baloncesto y voleibol fueron los deportes que más me marcaron. Alcancé a representar mi colegio, después a representar mi universidad, alcancé a participar en torneos intentando representar la ciudad o el departamento. También me dejaron algunas marcas en mi cuerpo, por eso ya no los practico ahorita, pero sí fue un ejercicio muy importante, porque algo que ha perdido la juventud actual es la práctica del deporte. Sí. Cada vez ahora pasa jugando celulares. Celulares, computadores, medios electrónicos.
pero la verdad es que el deporte sí ayuda a formar mucho el carácter de la persona. El carácter y también la mente, ¿no? Y la mente sana en cuerpo sano. Exactamente. José Gabriel, ¿y su papá le enseñó a jugar ajedrez? Mi papá me enseñó a jugar ajedrez muy joven. José Gabriel Román. Mi papá me enseñó a jugar ajedrez muy joven y fui afortunado porque aprendí bastante, creería yo. Hoy todavía lo practico. La verdad, antes lo practicaba más personalmente, hoy lo practico más con amigos virtualmente. Hay muchas páginas, pero donde uno puede conocer gente de todo el mundo y jugar con todo el mundo. Sí. Juego a través de estrategias, participo en torneos internacionales a través de medios electrónicos y el ajedrez sigo siendo un baluarte. Representé a la universidad siempre ¿En cuál universidad? Deporte. Mi primera universidad fue la Universidad de los Andes. Vamos a regresar un momentico a las fotos, primero donde está con una condecoración, la anterior. Y vamos, ¿qué es esa foto? Esa foto es la foto de mi grado, un año de 1984. Súper delgado en esa época, sí. Igual que mi padre, los genes no se heredan, que mi padre en esa época. Ahí está. Después ese es el mosaico. El mosaico que... ¿Usted recuerda que estudió con quién, por ejemplo? Yo estudié con Andrés Ramírez, por ejemplo. Andrés Ramírez es el que tiene el museo del deportista norte. El hijo de Andrés Ramírez, el periodista. Vamos despacio con la foto, yo le voy avisando, Joan. Entonces en el mosaico estamos, con Andrés Ramírez. Estudié con Ricardo Rojas. Ricardo era un sobrino de Pedro Duarte Contreras, senador de la República. Sí. Él era de Cucutilla, si no me equivoco. Sí. Estudié con muchos amigos ahorita. ¿Iba a decir? No. Pero usted Federico también... Cáceres, el hijo de Reinaldo Cáceres del Hotel Reimal, pintor. Sí, sí. ¿Y usted es familiar de... ustedes son primos con Juan Manuel Corzo? Somos primos hermanos. ¿Por qué lado? La mamá de Juan Manuel Corzo, mi tía Lucila Román, es hermana de mi padre. De José Félix Román. De José Félix. La siguiente foto. La siguiente foto, ¿esta foto qué es? Para mí la amistad es muy importante y quise traer fotos de mis amigos. Esta es una foto de unos 15 años, ahí está algunas personas que reconozco. Juan Carlos Hernández, sí. Hoy defensor de familia, compadre mío, amigo de sus hijos, Janet Vergel, Clarita Useche, Tatiana Román, Fernando Carrasco, cardiólogo muy importante. Es de los 80 esa foto. De la región, es una foto de los 80. Pero lo que quiero decirles es que mis amigos todavía los comparto, sí. Todavía los tengo, todavía me reúno con ellos y ese ejercicio creo yo es el más valioso. Esas amistades que vienen desde la infancia, que soportan el tiempo y que hoy en día así la vida y la distancia nos separe, cuando nos encontramos como en esa foto, todos abrazados y llenos de... Repitamos algún nombre, está el cardiólogo. Fernando José Carrasco, sí. Blanco, cardiólogo. Vergel, que es el tema de Aguas Capital, ¿verdad? Juan Carlos Hernández, defensor sí. De familia. Sí. Clarita Useche. Claro, que está viviendo en Estados Unidos. No, ya está acá, ahorita está acá. Muy bien. Su papá era un comerciante muy reconocido. Don Pedro Nel Useche, un comerciante muy reconocido de la ciudad. Mauricio Lozano. Sí, ahí está. Hermano de Laureano. De Laureano. Mauricio, empresario de las máquinas, de la maquinaria. Del sector maquinaria y construcción, sí señor. Bueno, ese es como parte de lo que alcanzamos a ver desde acá. Yo soy el de rojo. Sí, que está en la mitad. Que está en la mitad, sí, que estoy al lado de la quinceañera. Si quiere, tráigale las gafas ahora para que las ponga de vez en cuando. Oiga. La siguiente foto, esta. Es otros 15 años, ahí vemos a Pipo Angarita, médico ortopedista, bueno, es una foto de amigos. ¿Y la siguiente foto? Esa foto es una fase diferente, ya me voy a la universidad, son mis compañeros de apartamento en universidad. En esa época pues compartíamos habitaciones, Ciro Enrique Arango, odontólogo, ortodoncista, la melliza Uzcategui Esperanza, ella es odontóloga también, ortodoncista, ya está en Bogotá, pero mi fase universitaria fue una fase increíble también, de mucho estudio, de mucho aprendizaje, y de mucho aprendizaje como colaborativo, digamos, como teníamos amigos que estudiaban medicina, marketing, publicidad, Fabricio Bautista, pues esa fue una fase donde todos fuimos aprendiendo de todo lo que estaban haciendo los demás. Pero usted se va a terminar a estudiar medicina y termina estudiando ingeniería de sistemas.
Cuénteme eso mientras vamos mirando algunas otras fotos. Yo me graduó muy joven, yo me graduó de 16 años del colegio y me graduó muy desubicado de lo que va a pasar conmigo, y a los 16 años tomar una decisión de qué va a tener uno que hacer del resto de la vida no es fácil. Intento estudiar medicina y después decido que es ingeniería de sistemas mi carrera. Esa foto que vemos ahorita es una foto de un reencuentro con mi abuelo también, como por esa misma época, con el abuelo materno que les mostré hace poco, Pablo Medina. Estaba viviendo en el Retiro, Antioquia, y fuimos a saludarlo con todos los nietos. Entonces, a los 16 años no sé qué voy a estudiar. Intento empezar medicina y al final me decido por ingeniería de sistemas. Sí. Estudio en los Andes ingeniería de sistemas, también me graduó, termino muy joven. Tremenda universidad. Sí. Termino muy joven y decido presentarme a trabajar. Ya cuando termino... Está en los Andes, ¿verdad? Sí. Hermosa universidad. Ya cuando termino mis estudios, ahí aprendo Excelente mucho universidad. de eso, pero también tengo unas bases importantes en economía, en historia, en desarrollo social, porque la universidad le permite a uno tomar materias que no necesariamente tienen que ver con la carrera, pero sí tienen que ver con el desarrollo humano. Sí. Y bueno, y termina trabajando en el Grupo Colpatria. Sí, tengo la fortuna de que el Grupo Colpatria me escoja en un proceso de selección. Esta es una foto de lo que era el grupo de sistemas del Grupo Colpatria, pero yo entro en una fase muy especial. Yo no entro a una empresa, sino entro a un grupo, lo que se llamaría hoy como un data análisis de todo el grupo. El grupo en ese momento tenía 11 empresas. Sí. Y yo trabajo para los presidentes de las 11 empresas junto con otras 2 personas. Eso me permite conocer de primera mano a los dueños de las empresas, a los CEOs de las empresas, conocer cómo piensan y conocer en primera persona cómo es el desarrollo a nivel macro, por así decirlo, de una empresa de estas características. Con ellos trabajo aproximadamente 4 años o 3 años, y estando con ellos decido montar mi primer emprendimiento. Es decir, creo que el futuro no estaba en ser empleado de esa empresa, sino en salirnos de la empresa y montar una empresa de desarrollo de software para el sistema bancario. Y luego se le da la oportunidad de regresar a Cúcuta. ¿Cómo? Claro. Estando en Bogotá, estando con la empresa de desarrollo bancario, yo sí, el tiempo no me alcanzaba. Me levantaba a las 6 de la mañana y como tenía mi propia empresa, sí tenía que trabajar hasta las 2, 3, 4 de la mañana, pero eso era devuelto a través de recursos económicos, lo hacía. Y en ese momento nace Internet, una figura muy extraña en la época, que nadie conocía en la época. Momentico, regresemos aquí a la imagen del estudio, ahorita seguimos con las fotos, regresemos acá al set y ahorita para que él nos pueda explicar estas fotos. Estamos en otro tema, aquí, ahora sí, entonces se viene para Cúcuta. Nos venimos para Cúcuta y nos venimos con una... Yo tenía ganas de volver a la ciudad, ya me había casado, entonces tenía ganas de volver a crear mi familia acá. Y cuando vengo hacia Cúcuta hay una novedad, y es que una empresa que se llama Interred, que administra la Red de Ciencia, Educación y Tecnología de Colombia, quiere montar una empresa para ser el primer proveedor oficial de servicios de Internet, algo que no se conocía en la ciudad. Y lo que hoy para todos es absolutamente normal, casi que no pudiéramos vivir sin ellos, en 1998, pues no era así. Las comunicaciones eran a 28.8 kilobytes, es una cosa insignificante a los megas que tenemos hoy en día en conexiones de Internet. O sea, nada de lo que hacemos hoy en día lo pudiéramos hacer con la tecnología. ¿En qué año estamos hablando? 1998. Pero uno tenía que ir a centros para que le dieran el servicio. Uno tenía que ir a la casa, a la oficina mía, perdón, a Internet, para que le diéramos el servicio, y se conectaba la gente por teléfono. Habían unos módems que ocupaban la línea telefónica. Si se acuerda alguien, cuando uno estaba bajando levantaban el teléfono y sonaba y se caía la conexión. Sí. Entonces lo que hacía era, se conectaba uno a la red a través de la línea telefónica, pero las velocidades eran muy bajas. Pero bueno, con todo eso empezamos a tener usuarios. Fueron los precursores. Fuimos los precursores del primer proveedor de servicios de Internet. Ok, y luego de eso, ¿qué sucede? Pero antes de ir a eso, yo quiero mirar unas fotos y vamos hablando, porque ahí vi unas fotos que hice cortar para que usted nos las explique, porque aquí la idea es que veamos el álbum de José Gabriel Román. ¿Qué es eso? Mi familia y yo siempre hemos sido emprendedores. Mi familia y yo siempre hemos sido emprendedores. Esa es la foto de mi padre, sobre las tierras que les contaba, donde algún día ocurrió un sueño.
Sí. Dijimos, venga, desde acá... La gente decía que estaba loco. Estaba loco. ¿Que iba a comprar eso? ¿Qué? Desde aquí podemos cambiar la historia del municipio de Los Patios y bueno, es un ejercicio que hemos venido realizando. Eso es lo que está por Santa Rosa de Lima, por la avenida Santa Rosa de Lima, la variante. Un desarrollo hacia la variante Santa Rosa de Lima que no existía. La entrada era por un carreteable que había atravesando la quebrada Juana Paula. Esa variante la hace gran parte del área metropolitana de Cúcuta con Enrique Cuadros, corredor de alcalde. Entonces, ese es su papá en ese inicio del sueño. Mi padre en el inicio del sueño. Y la foto que sigue. Como les contábamos, sigo siendo emprendedores, con 4 amigas, entre ellas Pilar Lobo. Ah, sí, mi prima. Liliana Quintana, Berta Mora y Delia María Ramírez, que tenían 4 jardines infantiles en ese momento. Dijimos, ¿por qué no creamos un colegio? Sí. Para que los niños salgan del colegio al jardín. O sea, Liliana Quintana tenía un jardín que todavía lo tiene. Todavía, Retoñitos Alegres, se puede decir. Pilar Lobos, Sonrisitas, otro. La otra persona es... Pachis, Delia María Ramírez. ¿Y la otra? Sol Naciente, Berta Mora. Y usted tiene la idea de reunirlos para que cuando los niños salgan, vayan a un colegio. Vayan a un colegio. Y es el colegio que ustedes inventan. Y es el colegio que nosotros creamos. Llamado en este emprendimiento, Eagle, se llama Eagle Hill School. Eagle Hill School. Sí, la idea era hacer el primer colegio bilingüe de la ciudad de Cúcuta. Bilingüe, 100% bilingüe, que las clases se dieran en inglés. Un ejercicio muy interesante, un emprendimiento que duró tal vez unos 13 años, un emprendimiento que todavía hoy está activo, pero del cual ya no hacemos parte. Sí, y la siguiente foto. Ese es cuando salgo de Colpatria, monto la primera empresa. Esta es mi primera empresa, se llamaba Soluciones Integrales para Sistemas 400 de IBM. Y lo que hacemos en ese momento es soluciones de banca, soluciones para bancos, banking en ese momento. ¿Qué es eso? Software bancario. Nosotros desarrollamos toda la plataforma tecnológica para que bancos hicieran algunas labores importantes. Por ejemplo, cuando el Grupo Colpatria compró Corpavi, nosotros hicimos la integración tecnológica entre Colpatria y Corpavi. Bueno, y ahora hablemos de la patrona, de Marcela. Bueno, hace 38 años con ella, 6 años de novio y 32 de esposo, felizmente casado. Otra gran señora, madre de 2 hijos. Hablemos de su vida familiar y ahorita venimos a hablar de Cúcuta. Este programa es que la gente conozca diferentes perfiles, diferentes maneras de pensar, diferentes empresas, diferentes actividades. Ejemplo, aquí traje en estos días a Pomponio, y Pomponio, que es de santuariano, me contó cómo trae bocadillo y queso y buñuelos, los trae de santuario y lo vende a todo el mundo de Alejandría, y me llamó luego que quiere también venir acá otra persona de ese orden. Aquí traemos a las personas de diferentes maneras de pensar, de diferente comercio, diferente actuar, traemos personas que hasta ahora estudian, otros que están evolucionando. Lo que es Cúcuta. Cúcuta es una fusión de muchas personalidades, de diferentes maneras de ser y también de diferentes maneras de pensar. Hoy estamos con la de un empresario exitoso, pero heredero de un gran legado conceptual, un gran legado conceptual y de sueños. Y hablamos ahora de su señora Marcela. Bueno, Bogotá me dejó muchas cosas. Dentro de lo que me dejó mi familia. En Bogotá conocí a Marcela, siendo ella muy, muy joven. Ahí está. Y después de 6 años de novios, decidimos casarnos. En ese momento decidí también que era mi mujer para toda la vida. Sí, muy bien. Nace mi hijo mayor en Bogotá, Juan Sebastián. Cuando nos venimos, me casé en el año 94 y mi hijo nace también en el mismo año. Y Tomás, mi segundo hijo, nace ya en Cúcuta en el año 2000. Aquí tengo a Juan y a Tomás, jovencitos. Bonito. Ahí está en las tierras, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una foto ya llevándolos a recorrer también los mismos sueños. La misma foto parecía la de parecía a la de mi padre. Sí, muy bien. Eso es algo excelente. Ese es mi padre y mi madre, el día de mi matrimonio, 8 de abril. En este año cumplimos 32 años de casados dentro de unos días. Sí. Mi madre entregándome en la iglesia. Sí. Fue una boda bonita porque además ya las 2 familias se conocían y yo tengo que decirles que me casé con Marcela, es administradora financiera,
Ese es mi segundo grado. Yo después de estudiar sistemas estudio Derecho cuando llego a Cúcuta y ya mis hijos me acompañan en el segundo grado. No he parado de estudiar, don Amaris. Hace poquito dije que no iba a estudiar más y el año pasado terminé un diplomado de obras por impuestos. Esto es tal vez una manía. Pero no es muy importante. Es muy importante. Hablemos de su trayectoria público-ambiental, José Gabriel Román. Bueno, ¿esta foto tan linda qué es? Mi hijo mayor cuando nace, mi hijo menor en el primer estudio que hicimos. ¿Hay alguna otra foto familiar? Porque vamos a pasar ya, ahí está. Al final tengo dos fotos con las cuales vamos a cerrar, pero que sí me parece importante. Vamos a arrancar con el perfil profesional. Lo que yo le quiero decir a Joan es si tiene alguna foto familiar más, la puede pasar Joan, y si no, arrancamos con la trayectoria pública y ambiental. Usted ha sido una persona de mucho éxito en el campo público, de servicio, después de haber estudiado su carrera, como acaba de decirle, se ha preparado. ¿Cuál ha sido su servicio en el campo público, José Gabriel Román? Después de salir de Interred, de la Red de Ciencia, Educación y Tecnología, y haber estudiado Derecho, me vuelve a picar esa cosa pública que había conocido con mi padre cuando éramos niños, que yo acompañaba a mi padre en el ejercicio público. Entonces me vuelve a picar la cosa pública y empiezo a trabajar de la mano con algunas comunidades y en el sector político. Y tengo la oportunidad de llegar como subdirector administrativo y financiero a Corponor en el año 2004, siendo director el doctor Yesid Navas Peñaranda. Sí. ¿Y estuvo 10 años usted ahí? Y de ahí estuve 10 años, sí. De subdirector, recuerdo, y director encargado. Y director encargado. De Corponor. Pasé por varias subdirecciones. Un ejercicio muy interesante para encontrarme primero con ese amor por la naturaleza que me había enseñado mi padre desde épocas juveniles, pero también para mirar cómo podía, con mis conocimientos y con la experiencia, transmitir el desarrollo al territorio, sobre todo en el campo ambiental, la protección de los recursos naturales y el ordenamiento a través, por ejemplo, de las cuencas hidrográficas. Fue un ejercicio bien interesante. Estando en Corponor, me acuerdo... Esa foto ya es más adelante, puede bajarla, esa foto ya es en la alcaldía nuestra, ¿verdad? Sí, señor. Esa ya con usted en el área metropolitana. Podemos bajar esa foto, podemos dejar esa o regresar acá, porque quiero preguntarle lo de Corponor. Yo recuerdo que en su época fue que se dio la voladura del tubo Caño Limón Coveñas, que dejó a Cúcuta sin agua 20 días. Contémosle, recordemos a la gente que vivió esa situación, lo que pasó, y los que no la conocieron, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, producto de... Tuvimos unos caos importantes en esos 10 años, algunos problemas muy importantes, pero ese fue muy importante. Producto de instalaciones de válvulas ilegales sobre el oleoducto Caño Limón Coveñas, hubo una rotura del oleoducto, una explosión del oleoducto, y todos los barriles de petróleo que en ese momento estaban circundando sobre el oleoducto cayeron sobre el río Pamplonita. El río Pamplonita le otorga como el 90% del agua en ese momento al Valle de Cúcuta. Sí, no existía el acueducto del río Zulia. No existía el acueducto del río Zulia, pero teníamos una toma del río Zulia. Sí. Como 0.3 metros cúbicos de agua se obtenían del Zulia, mientras que 2 metros cúbicos se obtenían del Pamplonita. Es decir, la proporción era muy... Vivíamos del río Pamplonita. Vivíamos del río Pamplonita. Ahora vivimos de dos acueductos, del acueducto del río Zulia, donde Enrique Cuadros Corredor fue determinante, el exalcalde, y el acueducto del río Pamplonita, que es más antiguo. Entonces, sufre voladura. Una vez llega la emergencia, se cierra el acueducto, se alcanzan a contaminar cierta infraestructura del acueducto y Cúcuta se queda sin agua. Entonces empezamos desde la autoridad ambiental primero al ejercicio del control y de las estaciones de control que tenía en estos momentos Ecopetrol. ¿De qué año estamos hablando? Creo que del año 2008, si recuerdo bien. ¿Y la ciudad sin agua? Y la ciudad sin agua. Tocaba con carrotanques, ¿verdad? La ciudad la empiezan a surtir con carrotanques del agua del río Zulia. Sí. Del agua que estaba tratando el acueducto del agua del río Zulia, pero no dábamos abasto. Duramos bastantes semanas sin agua y después tocó hacer una guerra mediática también, una pelea porque Ecopetrol en algunos foros intentaban minimizar el efecto que había ocurrido como producto de esta voladura del atentado, creyendo que el río Pamplonita no tenía la importancia que tiene para nosotros. El río Pamplonita abastece de agua como el 75% de la población del departamento. Entonces, y perdón que hable en primera persona, debido a esa voladura y a esa
trabajo que hizo Cámara de Comercio, Corponor, mediático. Cuando llegamos a la administración de la alcaldía, del 2012 al 2015, llega Edgar Díaz a la gobernación y yo a la alcaldía, logramos presionar a Ecopetrol con base a eso, para que respondiera por el daño ambiental. Y de ahí es que salen los recursos para la ampliación del acueducto del Pamplonita, y para que la tubería, el agua del Zulia, llega al corazón aquí del acueducto del río Pamplonita, se mezclan, y de ahí fue que salió la posibilidad que saliera agua hacia los patios y hacia Villarrosario. Logramos que el gobierno nacional, con el respaldo del presidente Santos, nos dieran varios miles de millones de pesos para hacer eso, José Gabriel. Es así, totalmente cierto, don Amaris. Producto de toda esa gestión y de toda esa presión, pero además amparados en ese momento por la alianza que había con usted como alcalde del municipio de Cúcuta, con el doctor Edgar Díaz como gobernador del departamento y con la corporación autónoma, se logra que Ecopetrol invierta esos recursos. Más o menos 100.000 millones de pesos para la época. Eso fue un triunfo. Que sirven para que hoy Patios tenga agua. Y nunca más, para que nunca más, si hay algún otro tipo de emergencia sobre el río Pamplonita, el municipio de Cúcuta, Patios y Villarrosario se queden sin agua. Centro de Fauna Paco Piedra. Pues nosotros tenemos un centro de fauna silvestre, Corponor tiene un centro de fauna silvestre ubicado en el corregimiento de Las Piedras. En ese momento la fauna decomisada no tenía las características indicadas. Creamos un centro que se llama Paco Piedra por un animal que tiene el departamento, que es muy bello, que es el pajuil copete de piedra, un animal que está en peligro de extinción porque a los machos los cazan para quitarle una piedrita que le sale en el copete, creyendo que van a mejorar ciertas características personales. Entonces, en honor a ese pajuil copete de piedra, colocamos el centro de recuperación animal Paco Piedra, donde hoy se cuidan los animales incautados. La fauna silvestre no se puede tener en las casas. Si tenemos algo en la casa, llamemos a Cuerpo Honor, entreguémoslo y miremos a ver si él puede volver a su hábitat natural. La idea es volver, lo llevan a ese centro, si el animalito está en condiciones de regresar a su hábitat natural, lo regresan, y si no, ahí lo mantienen hasta que muera. Ahí lo mantienen hasta que muera, pero lo ideal es que los animales que llegan en muy mal estado. Cuando llegan, por ejemplo, no sé, algún primate o algo, cuando son muy pequeños, son muy bellos, pero a medida que van madurando empiezan a tener complicaciones, y después las familias empiezan a tener problemas con los animales, y somos muy salvajes los humanos con los animales. Sí. Entonces es mejor no tener animalitos silvestres en casa. El animal, muchas veces el animal más salvaje es el ser humano. Es así. Oiga, ahora hacemos con las imágenes de la alcaldía. En el 2012, entre el 2012 y el 2015, por unos años, usted fue gerente del área metropolitana. Hablemos de eso. En diciembre del 2012, don Amaris, recibo una llamada suya y me dice que si me puede postular a la terna para ser director del área metropolitana, cosa que le agradezco hoy personalmente y se lo agradecí por teléfono, además por tener la gentileza de creer que lo podía acompañar. Claro, porque era una persona muy preparada y sigue siendo muy preparado, era un gerente de lujo que tendríamos en ese momento. Muchas gracias. Digo que sí, la Junta Metropolitana acepta su postulación. O sea, los alcaldes votan por usted. Los alcaldes votan por mí y me nombran director del área metropolitana, y soy director del área metropolitana a partir del 1 de enero del 2013. Y empezamos con usted a la cabeza como alcalde metropolitano a soñar cuál va a ser parte de la transformación que vamos a hacer en el territorio metropolitano. ¿Y qué se hizo desde el área? Entre otras cosas, fueron muchas. Hicimos muchas cosas, pero voy a intentar recordar algunas. Par vial de San Luis. Sí, creo que tenemos algunas imágenes. Si me apoyo en las imágenes, les voy contando cómo funciona. Par vial de San Luis, ahí tenemos la basílica. Sí. Como recuerdan ustedes, San Luis era un caos. La avenida Segunda y la avenida Tercera. ¿Esta cuál es la avenida? Para que le explique a la gente. Esa es la avenida de San Luis, la avenida que está sobre la basílica. Las dos avenidas que transcurren. Esa y la de abajo eran en doble carril. Las dos eran en doble carril. Las dos estaban destrozadas. Las dos estaban destrozadas, no tenían pavimentación, no tenían infraestructura hidráulica adecuada, y las dos eran en doble sentido. Sí. Era un caos total San Luis.
Pero San Luis es un barrio muy bien ubicado, con unas posibilidades de desarrollo inmensas. Y la conexión entre Cúcuta y Ureña, por ese sector. Es perfecto. Bueno, entonces se decide hacer ¿qué? ¿Qué hacemos? Hacemos un par vial. Para eso decidimos primero pavimentar las vías. ¿Cómo íbamos a pavimentar meter la las tubería vías? inicialmente. Claro, ¿cómo íbamos a pavimentar las vías? Llamábamos siempre por orden suya, y eso tengo que dejarlo presente, a Aguas Capital. No había una pavimentación en Cúcuta que no se hiciera si no se llamaba Aguas Capital. Así es. Y se llamaba Aguas Capital ¿para qué? Y a la EIS, para decirles, mire, vamos a intervenir esta vía. Esta vía la vamos a empezar a intervenir tal fecha. Si necesitan hacer alguna reparación domiciliaria, cambiar algún tipo de tubería, hacer lo que quieran sobre la vía, háganlo, porque después no van a poder. Y sobre esa vía hicimos varias cosas. Hicimos unos canales de desagüe de aguas lluvias, cambiamos las tuberías principales e hidráulicas. Aguas Capital trabajó en unos anillos de presión que ellos hacen para mantener la presión hidráulica del territorio. Después llegamos y pavimentamos las dos vías, pero les cambiamos el sentido a la vía. Y la vía que pasa por la Basílica ahora pasa en sentido sur-norte, y la vía que pasa por detrás del parque pasa en sentido norte-sur. Sí, y eso sí, mejoró la movilidad del entorno de una manera impresionante. Lógicamente, eso fue ya hace 10 años tal vez que terminamos esto. Ahora es necesario algo que también teníamos proyectado. El puente, hay que hacer una intervención ahí, se va a hacer una intervención ahí en la Silla Coja. En la Silla Coja, que ya está adjudicado, entre otras cosas, porque eso va a acabar de descongestionar la congestión que no se hacía hace 10 años, pero ahora, como ahora sí. más vehículos, hay una congestión ahí llegando a la Silla Coja. Ese par vial tenía dos soluciones que dejamos implementadas. La primera ya se desarrolló, que era el puente sobre Cuatro Vientos, que descongestionó esa zona. Y la segunda es el puente sobre la Silla Coja, que termina de ejecutar ese ejercicio vial. ¿Qué otras cosas se hicieron en el área? Tenemos marca región. Primero, transformamos el malecón. 8 kilómetros del malecón, doctor Don Amaris. Que estaba destrozado. No se le había metido plata desde que se le hizo. Sí. Si recuerdan estas vías Mire cómo dejamos el malecón. Estas vías Qué peatonales eran en una piedra que se llama Piedra Calavera. Vamos a verlo. Uno no podía caminar. Cambiamos todo el malecón, colocamos adoquín de arcilla, arreglamos los jardines. Habían muchos comerciantes sobre todo el malecón, creamos como 22 sitios y los concentramos para que ellos pudieran vender ordenadamente. Sí. Y agarramos a todos los vendedores ambulantes y se les dio un lugar para que pudieran comercializar antes del teatro. Todo en arcilla nuestra, todo en arcilla cucuteña, así es. Hasta el riego natural, hasta el agua para que la gente cuando corría se pudiera aspersar. Así es, tuvimos riego para las plantas, pero tuvimos también unos aspersores que permitían que las personas que trotan en el ejercicio caliente de nuestra mañana, dentro de nuestra jornada diaria, se pudieran refrescar. Sí. Arreglamos el teatro Las Cascadas y creamos una marca para la ciudad, Yo Amo a Cúcuta. Sí, esos que están en las redomas. Esos que están en las redomas, ahí está Yo Amo a Cúcuta, Lo que hicimos está nosotros. en el malecón. Y en esa época uno no veía tanto lo que es ahorita, pero hoy dirían los jóvenes, eso es algo instagramiable, donde yo me puedo parar, tomar una foto, y hoy uno ve a cada turista que llega a la ciudad, a cada visitante que llega a la ciudad, parándose al lado de la O, de la U, todo el grupo familiar, porque ellos también terminan amando a Cúcuta. Del 2010, bueno, hicimos también lo de los cupos de los taxis, por ejemplo. Congelamos el parque automotor individual cuando llegamos, empezamos a... Para que no hubiese tanto taxi. Empezamos a trabajar con los alcaldes y creo que ese fue el ejercicio más importante, alcalde, de liderazgo metropolitano. Decirle a los alcaldes, denos la capacidad que ustedes tienen para expedir transporte individual metropolitano, désenle al área metropolitana, porque eso es ceder parte de su capacidad, de su fortaleza. Cuando todos los alcaldes dijeron que sí, congelamos el parque automotor. Por 10 años. 7.400 taxis. Cúcuta tiene más taxis que Nueva York, casi. Sí. Nosotros lo congelamos, pero luego lo descongelaron. Y metieron 1.200 más. Y 1.200. O sea, nosotros lo congelamos y el acuerdo con todos los alcaldes era que quedaba congelado por ¿cuántos años? No, hasta que se hicieron un estudio, pero por lo menos Cúcuta yo creo que tiene taxis para unos 20 años. Bueno, y luego llegaron, lo descongelaron y metieron 1.200 más y por eso es el caos hoy en día de los taxis. De acuerdo, lo descongelaron, dijeron que no habíamos hecho el censo bien, censo que nosotros habíamos hecho
junto a todos los sindicatos de taxistas, veedores, ciudadanos, un censo abierto donde todos participaron y después lo descongelaron. Se crearon hoy en día, creo que hay 9.000 cupos en el área metropolitana de Cúcuta y está congelado nuevamente el parque automotor. Pero yo creo que ese ejercicio sí es fundamental. Y hay otro que no se me puede olvidar, y tenemos una foto con el doctor Iván Márquez. La que vimos primero, Joan, la foto con chaleco azul, que a la gente se le olvida, a veces nosotros hicimos con el doctor Iván Márquez, estamos con el chaleco azul ahí, hicimos primero el de la libertad, ¿cómo se llamaba? El Chiveras. Cada vez que llovía, había un muerto, sí, porque el agua bajaba y no estaba el colector de las Chiveras. Sí. Esas Chiveras, repito, cada vez que llovía, como llovió estos días, había un muerto porque el agua se lo llevaba. Se hizo ese gran colector, incluso parte de ese colector está bajo tierra, y se hizo esto otro, que es lo del canal, ¿verdad? No, esta es muy importante para el territorio y le voy a contar la historia, doctor Don Amari. Nosotros teníamos un ejercicio que estábamos haciendo con Cancillería, con el Plan Fronteras de la Cancillería, que era mirar experiencias exitosas en Antioquia, y vimos en Antioquia las unidades regionales de gestión de riesgo. Cuando llegamos a norte de Santander, la oficina de gestión de riesgo, la oficina de gestión de riesgo quedaba en el 5º piso del edificio de la Asamblea Departamental, sí, de la Contraloría General Departamental, cosa que no puede pasar que en un 5º piso de un edificio construido ya hace muchos años, pues quede la oficina donde se va a manejar los riesgos del territorio. Entonces, le presentamos a usted un proyecto que era la Unidad Metropolitana de Gestión del Riesgo, y usted sí escuchó inmediatamente la idea y dijo, me le apunto a eso, José Gabriel. Sí, usted llamó al doctor Iván Márquez, el doctor Iván Márquez lo comprometió, colocó 2.000 millones de pesos, la alcaldía colocó el lote que lo colocó, sí, en García Herreros, con el helipuerto y todo. Y colocó recursos. Sí, recuerdo. El área metropolitana no tenía recursos, entonces colocamos algo para aparecer en el convenio estudio, ¿no? Y se iba a llamar Unidad Metropolitana de Gestión del Riesgo. Después tengo que decir también que el gobernador William Villamizar decidió involucrarse y habló con usted y dijo, sí, venga, yo también quiero participar en estos proyectos. Pero en un momento era Edgar Díaz. En el momento era Edgar Díaz, perdón. Sí. Yo también quiero participar en este proyecto y ahora se llama Unidad Departamental de Gestión de Riesgo. Ya la funciona la metropolitana y la departamental. Y es un sitio con todas las condiciones técnicas necesarias, helipuerto, formación, capacitación, bodegaje. Para cuando haya desastres. Cualquier tipo de emergencia se puede atender desde ahí. Y lo hicimos desde allá y está el lugar, que ojalá no tenga que usarlo uno, pero cuando se requiera se hizo de una manera importante ese lugar. No se hubiera podido hacer sin la importancia que tuvo la alcaldía en ese momento, no solamente para colocar recursos, sino para agarrar el aliado estratégico en ese momento, que era el doctor Iván Márquez en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Un gran norte santanderiano. Y colocar el terreno, que es lo más importante, la donación de ese terreno para esa infraestructura. José Gabriel, para ir cerrando, usted se dedica del 16 al 20 a la familia, a sus hijos, hablemos un tanto de eso, y hablemos también qué hace después del 20. Usted está ahora en el tema de competitividad, es reconocido el director, no sé si aún lo sea, el director de competitividad aquí en el norte de Santander, tiene otras actividades. Hablemos un tanto de eso, José Gabriel Román. Del año 2016 al 2020 me dedico a mis negocios personales y en el año 2020 tengo la fortuna de ser llamado alto consejero para la competitividad del norte de Santander en el despacho de la gobernación del departamento con el doctor Silvano Serrano Guerrero. Un cargo muy importante además porque de casualidad el doctor Silvano pues decide invitarme también a que lo acompañe, pero en el año 2020 llega la pandemia, un año muy difícil para todas las personas en el territorio. Estando de alto consejero para la competitividad, me dicen o me ofrecen la dirección de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Norte de Santander, decisión que deseo aceptar y hasta el momento soy el director de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, trabajo de la mano con la Cámara de Comercio de Cúcuta y tengo que decir hoy en día que la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el doctor Sergio, el doctor Diego en la gerencia de competitividad, la gobernación del departamento, son aliados estratégicos
para el desarrollo y el mejoramiento de la competitividad del territorio. Norte de Santander ocupa la posición número 14 entre 33 de territorios del país, pero el trabajo de mejorar de la posición número 14 y cerrar brechas económicas, sociales y ambientales no depende de la gobernación, de la alcaldía, de la Cámara, es un trabajo estratégico que depende de todos los ciudadanos. El hijo de José Félix y doña Gloria. Ahora, para cerrar, hablemos de sus dos hijos. Y cerramos este programa que lo hemos hecho con el ánimo de motivar a la gente para que trabajemos desde diferentes frentes, de donde usted quiera, su frente, en ese lugar, en ese gremio, en ese barrio, en esa comunidad, usted puede trabajar por Cúcuta. Sí, bueno, tengo varias cosas que quiero contar. Primero, soy rotario. Sí. Y así estoy ejerciendo esa labor que aprendí de mi madre. Trabajo con las comunidades sin esperar nada a cambio. Creemos que la transformación del mundo ocurre cuando le podamos transformar la vida a unas personas. Si alguien le puede transformar la vida a una persona, esa persona va a ayudar a transformar el mundo. Me consta su trabajo en Rotary, muy importante. Sí. Y le dejé al mundo dos hijos, Juan Sebastián, ingeniero civil, con una especialización en geotecnia vial, vive en Bogotá, trabaja en Bogotá, yo me lo quiero traer a Cúcuta. Ojalá se venga. Seguramente los hijos nuestros deben venirse para Cúcuta, por favor. Ojalá retornen a casa todos. Sí. Ese es el grado de mi hijo Juan Sebastián, de ingeniero civil, tiene 30 años, pero es un buen muchacho. Los Andes. Tomás, administrador de empresas del CESA. Juan Sebastián estudió en la Javeriana. Sí. Y Tomás estudió en el CESA. Tomás es trilingüe, habla inglés y francés. Y Juan Sebastián es bilingüe, habla inglés. Y eso es fundamental para los muchachos, es algo que yo no pude hacer, que le inculqué a mis hijos, y quieren tener más capacidades, quieren tener más posibilidades, tienen que aprender una segunda lengua. El menor aprendió 2 lenguas más, pero también es una invitación a todos los muchachos. Hoy en día las CIAs, las APS, el gobierno, la Cámara de Comercio, todos intentan apoyar para que aprendamos una segunda lengua, y creo que puede ser un muy buen camino para desarrollarlo. ¿Qué me queda? Yo tengo una familia muy importante, tengo 2 fotos familiares y las puedo compartir. Esa es mi familia actual. En esa familia falta mi padre y mi cuñado. Mi hermana vive en Estados Unidos con mis sobrinos. Entonces estamos mi esposa, mis 2 hijos. Esa es la familia con mi padre. Ahí estamos todos cuando éramos pequeños. Hoy seguimos reunidos todos. No descuiden la familia, apóyenlos siempre. Mi hermana es mi bastión, mi esposa es mi bastión, mis hijos es mi legado. Entonces es una invitación a todos: mantengan sus sueños, luchen por ellos, ayuden a alguien, y vamos entre todos a salir adelante y a sacar adelante esta ciudad. Don Amaris, usted que la quiere tanto y que lucha por ella desde que es joven, porque lo conozco desde que salí a hacer ejercicio y obras sociales en el Malecón hace muchísimos años. La ciclovía. No voy a decir cuántos para no revelar la edad, pero si entre todos ponemos un granito de arena, seguramente esta ciudad la vamos a transformar mucho mejor. ¿Usted también es policía cívico? Soy policía cívico y hacemos un trabajo muy interesante. Primero, un contacto entre la policía y la sociedad, pero esos héroes de la patria colocan el pecho por nosotros. Cada vez que hay algo, la policía cívica está atenta a ayudar a los huérfanos, a las viudas o viudos, pero también a darles un apoyo social, un apoyo moral, y a enseñarles a la sociedad que cuando nos para un policía, pues tratémoslos con respeto, que ellos están ayudándonos a proteger nuestros bienes, ayudándonos a proteger nuestra honra y ayudando a protegernos a nosotros como personas. Muchas gracias, José Gabriel, por haber estado acá. Don Amaris, a usted, no inmerecedor de su entrevista, no, pero muy merecida. Muy agradecido, un saludo especial a todos los televidentes y bueno, desde la Comisión Regional de Competitividad, desde la Policía Cívica, desde Rotarios, aquí tienen un amigo que estará presente siempre. José Gabriel Román es el heredero de un gran legado, del legado de sus abuelos, de sus padres, de su mamá, de su papá, que ha sabido mantener la posta y la está entregando a sus hijos. Un hombre soñador que ama profundamente a Cúcuta, que con sus profesiones y especializaciones, que con su trabajo público, pero también desde su trabajo privado,
ha servido, sigue sirviendo y sigue amando Cúcuta. Él es un ejemplo a seguir. Esta clase de ejemplo es la que traemos acá, a Cívica Medios, a Cívica Televisión, para que la gente permanentemente quiera, ame, trabaje por la familia, lo ha dicho él. La familia Bastón quiso terminar su entrevista con esas dos fotos familiares, la de él con sus viejos, de niño, de joven, y la familia actual, ya de adulto. La familia, soporte fundamental del mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.